Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar resolviendo algunos problemas del Practiquemos Juntos. En este caso vamos a resolver el problema número 8. Evaluemos lo siguiente. En este problema nos piden calcular a nosotros el valor de x. Y para ello, el dato que me dan es que tanto L1 como L2 son paralelas. Muy bien. Para poder calcular el valor de x, tengo que encontrar o hallar dónde estará x. En este caso se va a encontrar en esta parte del problema. Pero para calcular x, yo me doy cuenta que necesito conocer el valor de beta. ¿Y de dónde voy a poder sacar beta? Tendría que sacarlo de esta primera parte del enunciado problema. Para poder resolver este ejercicio, yo necesito la ayuda de dos algoritmos. Y eso es lo que vamos a recordar. Uno de los algoritmos más recordados por nosotros es este, conocido de manera coloquial como la M. ¿Y qué es la M? La M denota lo siguiente. Si es que uno tiene dos rectas que son paralelas, lo que me dicen a mí, ¿qué cosa es? Que la suma de las medidas de estos dos ángulos, en este caso la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, va a ser equivalente ¿a quién? A la medida del ángulo X. En ese caso yo diría que X es igual a más B. Muy bien, esa idea la voy a trasladar a esa primera parte de mi ejercicio. Yo analizo eso. Profe, son paralelas. ¿Qué más? Me doy cuenta de que hay una figura conocida. ¿Como cuál? Como la M. Muy bien. Al analizar esa figura, como lo estoy mostrando, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Muy fácil. La medida de este ángulo más la medida de ese ángulo va a ser equivalente ¿a quién? A la medida de ese ángulo de acá. Si esto es así, planteamos la ecuación. 3 beta más 2 beta va a ser igual a ¿cuánto? A 120 grados. Sumemos. Sería para mí 2 beta más 3 beta igual a ¿cuánto? A 120 grados. Si tengo 2 beta más 3 beta, la suma de las medidas de estos dos ángulos es 5 beta. 5 beta igual a 120, por ende el valor de beta, ¿cuánto debe de ser? Debe de ser 24 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo he calculado? He calculado inicialmente el valor de beta. Ahora, ¿qué es lo que voy a calcular? El valor de x. Y para calcular el valor de x, lo que yo necesito, ¿qué cosa es? Es entender esta parte del problema. Para poder entender esa parte del problema, me debo dar cuenta de ¿qué cosa? Que existe, ¿qué cosa? Ese algoritmo relación. Recordemos, ¿qué decía ese algoritmo relación? Que la suma de las medidas de los ángulos que van hacia la derecha, van a ser iguales ¿a quién? A la suma de las medidas de los ángulos que miran ¿hacia dónde? Que miran hacia la izquierda. Profe, ¿cómo planteamos eso? Veamos eso de acá. En este caso, ¿qué ángulos miran hacia la izquierda? M más N. ¿Y qué ángulos miran hacia la derecha? Voy a indicar que para mí sería alfa y beta. Muy bien. Utilizando, recordando esta relación que se da entre rectas paralelas, vamos a desarrollar esta parte del problema, donde se encuentra la medida que es la que yo deseo calcular. ¿Cuál? X. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a plantear? Profe, muy simple. La medida de ese ángulo X más la medida de ese ángulo 3X debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 56 más beta. Recordemos algo muy importante. ¿Cuáles son los ángulos que miran hacia la derecha? 56 y beta. ¿Cuáles son los ángulos que miran hacia la izquierda? X más 3X. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación que yo voy a tener que plantear? Muy simple. Veamos. Beta más 56 debe ser igual a ¿cuánto? Vamos chicos, a X más 3X. Desarrollemos eso. Profe, ¿pero cuánto era el valor de beta? Es 24. 24 más 56, ¿cuánto sería eso?
80. Eso es 80 grados. Y si esto es 80 grados, x más 3x es 4x, ¿qué es lo que yo voy a decir? Que el valor de x para mí, ¿cuánto va a ser? Va a ser 20 grados.